Y como cada jueves nos cruzamos a Europa, nos vamos a Alemania al encuentro de Juliana González, nuestra compañera de la DW. Juliana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, encantada de saludarte, Darío. Bueno, Juliana, contanos cómo se está viviendo desde Alemania, cómo se está viviendo desde la perspectiva europea, lo que va a pasar este domingo en Francia y lo que, por lo menos hoy aparece como escenario más probable, un triunfo de la derecha más radical, la derecha de Marine Le Pen, que podría estar cerca de quedarse con la mayoría del Parlamento francés. Pues se vive con mucha preocupación y también con autocrítica a nivel político, preocupación, Darío, sin duda, porque pues Francia y Alemania forman ese corazón, ese motor de la Unión Europea. Hay que remontarse a los años 50 para entender que ahí es el origen de todo y tenemos a dos países proeuropeos. Las tres economías más fuertes son Francia, Alemania e Italia, y recordemos que Italia está en manos en este momento de un gobierno posfascista, como se le conoce, un poco escépticos a la idea de la Unión Europea, y por supuesto la preocupación es que esa Francia proeuropea de Macron, ese Macron que quiere un ejército europeo, que quiere unos gastos de defensa conjuntos, etcétera, etcétera, pues termine diluyéndose precisamente en ese movimiento hacia más a la derecha del espectro político, con un partido que claramente, como es el partido de Marine Le Pen, pues es euroescéptico, de hecho no cree en las instituciones de la Unión Europea, y eso hace que por supuesto esa relación estrecha y esa necesidad de tener dos países fuertes tirando hacia adelante como motor del concepto de la Unión Europea, pues pueda verse bastante afectado, Darío. Claro, porque además esto se da en el contexto donde también esto está en discusión al interior de Alemania, porque estamos ante un gobierno alemán que quedó muy golpeado por las elecciones europeas, donde está bien, la fuerza más votada fue la centroderecha de la democracia cristiana, pero en segundo lugar quedó la ultraderecha. Así es, Darío, es que esto se tiene que entender en clave externa y en clave interna. En clave externa, solo para redondear una idea, también tenemos una Francia con una Marine Le Pen en Francia que no es tan partidaria de esa defensa irrestricta de Ucrania, un tema bastante complejo si tenemos en cuenta que tenemos de telón de fondo en toda esta historia esa invasión a gran escala por parte de Rusia a Ucrania. Y por el otro lado tenemos lo que tú mencionas, esa clave interna, mirar lo que están mirando acá los partidos alemanes también, no solamente el poco apoyo que quizás dieron a Macron, y ahí es donde viene la autocrítica con el tema, por ejemplo, de una política de austeridad europea sin presupuestos comunes, bastante estrictos los alemanes, pero esto aterrizado aquí también lo vemos en esa realidad alemana, donde hay un descontento por la manera en la que el gobierno está haciendo frente a los rezagos de la COVID-19, sobre todo a la inflación que se derivó de ella, a la inflación que también se deriva del tema de la guerra en Ucrania, el cansancio que va produciendo también una guerra que ya lleva 2 años y que llega a puntos tan muertos como estos, donde hay unos avances de Rusia que hacen temer por una caída de Ucrania, pero tampoco lo suficientes como para decir que es el fin de la guerra. Y aquí ver que en el mes de septiembre vamos a tener esas elecciones en 3 estados federados, donde el partido de la ultraderecha tiene mucho que ganar, porque es la primera fuerza en el lado este, si se quiere, del país, pues inquieta a los políticos alemanes, que también se preguntan hasta qué punto el país, los políticos en el país, con todas estas discusiones en las que están enfrascados desde hace 2 años, la falta de avances en materia concreta, por ejemplo en temas económicos, pues no está creando también ese caldo de cultivo de esa molestia que hace que partidos como la extrema derecha en sus diferentes formas, en el caso concreto de Alemania, que se llama Alternativa por Alemania, pues no vaya a generar precisamente un malestar aún mayor para un partido que nunca ha gobernado y que se va a sentir respaldado por lo que está sucediendo en el vecindario. Y recordemos que estamos hablando de partidos nacionalistas, un concepto bastante delicado en Europa por su más reciente historia de la Segunda Guerra Mundial, solo por nombrar una, o la de los Balcanes, por nombrar otra, donde el tema, por supuesto, los nacionalismos tiene una connotación
completamente compleja, tal vez diferente a como se vive en América Latina y que puede llevar, por supuesto, otra vez a esa reintroducción de fronteras, a frenar la libre movilidad de bienes, de capitales, de personas e incluso a la devolución de las monedas nacionales, como ya vimos, por ejemplo, como ha sido la idea de muchos países que ven en ese Brexit, por ejemplo, esos movimientos más de la extrema derecha ven en ese Brexit una alternativa que ni Macron ni Scholz en primera línea, por ejemplo, ven como una opción. Bueno, claramente, Juliana, es un escenario y cierto el que se abre. Habrá que ver qué termina ocurriendo si efectivamente se da el triunfo de Le Pen, porque es verdad que uno puede ver también ahí el caso de Meloni, donde vos bien lo decías, la Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, es un partido que tiene sus orígenes en fuerzas herederas del fascismo y que tenía una posición muy radicalizada y que, sin embargo, una vez desde que llegó al poder, es un partido de derecha y que tiene reticencias respecto de Europa, pero que ha podido articular con el resto de los socios europeos. Con lo cual habrá que ver si Marine Le Pen eventualmente, todavía igual estamos hablando de elecciones legislativas, por supuesto, sigue un camino similar y es posible una cohabitación, o si plantea algo más rupturista. Eso evidentemente habrá que esperar a ver qué sucede, ¿no? Porque justamente lo que estamos planteando es eso. La comparación, me parece, con Meloni es más que pertinente. Digo, Meloni tenía posiciones hace 10 años muy antieuropeas y hoy no se plantea sacar a Italia de la Unión Europea. Ha habido muchos acuerdos que se han firmado con la firma de Meloni desde su lugar de primera ministra de Italia, y eso, bueno, más allá de las tensiones, ha sido posible. La pregunta entonces cabe para Marine Le Pen, yendo incluso más adelante. Ya no pensemos en las elecciones legislativas de este domingo, sino que pensemos en lo que van a ser las elecciones presidenciales de 2027. Si efectivamente llegara a la presidencia Marine Le Pen, bueno, habrá que ver si plantea posiciones tan rupturistas o si hace también un giro un poquitito más hacia el centro, como el que terminó haciendo Meloni, ¿no? Juliana, no sé si te tenemos. Hola, Darío, sí. No tenía antes señal. Perfecto, no, bueno, no, eso era una reflexión casi final, digamos, que habrá que ver, digo, si, como me parece que ocurrió con Meloni, una vez en el poder, en el caso eventual de que llegue al poder Le Pen, termina siendo una figura un poco más moderada de lo que había sido, digo, y si permite cierta articulación con el resto de Europa. Bueno, esa es siempre la esperanza, Darío, por supuesto, porque son países que al final del día están necesitados, si se quiere, de las transferencias de la Unión Europea y saben que tienen que llegar a ciertos consensos y que no pueden solamente, como se dice popularmente, darle una patada a la lonchera, sino que también tienen que buscar la manera de cooperar. Pero también vemos que es un momento bastante crispado aquí en Europa. No más pensemos que la presidencia pro tempore en este momento del Consejo Europeo la tiene Hungría, un país en el que no ha sido tan moderado, donde se han restringido muchas libertades individuales de colectivos como el LGTBI, por ejemplo, donde se restringe la libertad de prensa, y eso es lo que al final del día preocupa a parte de la ciudadanía, donde esos derechos se van viendo, diezmados y mermados por unos discursos bastante cargados de odios, y eso es también lo que se ha registrado, por ejemplo, en los últimos tiempos de lo que se vive en Francia, donde un discurso abiertamente xenófobo o racista pues va haciendo mella en unas sociedades europeas que también, hay que decirlo, han cambiado mucho su semblante en los últimos 10 años más o menos, con las diferentes migraciones, o un país como Francia, que con su historia colonial, pues por supuesto es un país que es mucho más diverso que otros países de su entorno. Así que es una esperanza, pero también genera en este momento y en términos muy concretos, Darío, una preocupación, porque hay que esperar, como dices, hasta que Marine Le Pen llegue a la presidencia. Si llega, eso sería en el año 2027, pero en el resultado de las elecciones legislativas es muy probable que el primer ministro, si a la extrema derecha le va muy bien, sea
un líder de ese partido, y eso generaría, por supuesto, una situación bastante difícil para que Macron pueda tomar decisiones proeuropeas. Pensemos en la OTAN, pensemos en el uso de la energía atómica, pensemos en todas esas cosas que están tan compartidas en este momento. Clarísimo, bueno, veremos claramente un escenario incierto en el que está entrando Europa. Y eso es lo que habrá que ver en qué resulta. Gracias, Juliana, siempre un placer. Hasta la semana que viene.